pues bueno, me he quedado con la presentación y me he quedado modificado bastantes cosas de la presentación al final para hacerla un poco mía y de un poco de mi idea. No tenía intención, no soy muy de estas cosas, que me conoce lo sabe. El tema del marino es muy profundo, hay ríos de tinta sobre esto. Aquí se van a dar unas pinceladas generales, por lo menos lo que yo pienso, de cómo había que estructurar un acuario marino, y es sumamente extenso. Entonces, a partir de ahí, yo me comprometo que si queréis alguna otra quedada o lo que sea, cualquiera de estos temas daría para una charla de 2 o 3 horas. O sea, cualquier, incluso pequeña parte, hablando de alimentación de corales o de movimiento, de cualquier cosa. Os puedo pasar enlaces científicos y cosas. Soy un poco friki de estas cosas, entonces me gusta también analizar mucho y mucha la parte americana y bueno, empezamos. Lo primero que hay que saber es, en un acuario marino, es qué quiero. ¿Qué quiero tener dentro de un acuario marino? Es decir, ¿qué tipo de acuario quiero tener? Puedo tener un solo peces, puedo tener un acuario de blando, puedo tener un acuario de LPS, un acuario de SPS. Es decir, como en toda la acuariofilia, siempre lo primero es qué quiero tener dentro del acuario, y a partir de lo que quiero tener en el acuario, crear el acuario para eso. Y hay que tener en cuenta diferentes factores de cada una de las partes. En la parte de un solo peces, no se ve muy bien, pero bueno, tenemos una facilidad del mantenimiento, es decir, es muy fácil mantener un acuario de solo peces. Hay que tener precaución con el tema de los tamaños de la urna. Solemos tener un solo peces con un acuario bastante grande, con los peces que son bastante grandes, pero dentro de esa parte de los peces grandes hay que tener también cuidado con el tema de las especies entre peces también. En un solo peces la adaptación a los parámetros es bastante sencilla, fácil, es decir, no son muy exigentes con cambios de KH, cambios de calcio, cambios de parámetros, incluso de pH, que sería el factor más crítico dentro de un acuario de un solo peces. Y aquí he ido poniendo también cosas que la gente no suele tener en cuenta dentro de un acuario de solo peces. La urna, es decir, que sea grande. El skimmer. En un solo peces, las reglas de volumen de skimmer no valen. O sea, las reglas de volumen de skimmer, en un solo peces tiene que estar totalmente sobredimensionado el skimmer, porque es parte fundamental de la filtración. Principalmente porque los peces consumen muchísimo oxígeno y necesitas una oxigenación muy fuerte dentro de la parte de los solo peces. El redox al final es la oxidación, es decir, al final es la cantidad de oxígeno que tiene dentro del acuario. El movimiento del agua no solamente dentro de lo que es el flujo del acuario que necesita, porque los peces necesitan mucho nado y por tanto necesitan un flujo muy alto, y generar también el movimiento por la parte superficial para generar esa cantidad de oxígeno. Es muy importante en un solo pez la filtración mecánica. Hay mucha gente que no tiene en cuenta esta parte y creo que es fundamental. Es decir, que tengan calcetines, que tengan todo eso, es decir, porque tienen muchísimos desechos en un solo pez. Y hay que tener muchísima precaución con la cantidad de especies que metes dentro de un acuario de solo peces, porque hay peces literalmente que se comen a otros peces. Entonces hay que tener cuidado un poco con esa parte. El coste de que siempre es la típica pregunta, el coste de este tipo de acuario es bastante, dentro de un acuario marino es bajo. Podríamos hablar de un acuario marino de solo peces bastante parecido a un acuario de dulce en cuanto al coste. Pasa al siguiente. En corales blandos, hablamos de que tienen mucha facilidad de mantenimiento, hay más flexibilidad en el tema de los parámetros. Principalmente es una de las facilidades que principalmente tiene una alimentación fotosintética, es decir, que viene directamente de la luz. Hay acuarios preciosos con suelo blando. La gente cree que es un suelo blando, es un acuario bajo, pero no, hay acuarios que son preciosos. Aquí tenemos un ejemplo de un acuario de suelo blando y es una maravilla. Y lo que hay que tener más precaución en este tipo de acuarios es la iluminación. La gente también cree que
un blando puede iluminarse con cualquier tipo de bombilla. No es cierto. Es cierto que necesita menos requerimientos que otros sistemas, pero sí que necesita un requerimiento de iluminación, digamos, media. Los niveles de nitrato y de potasio, de nitrato y de fosfato, tienen que ser, nunca pueden ser bajos, deben de ser más bien medios. Hablando de medios, hablo unos 10 ppm en cuanto a nitrato, o incluso 0,1 de fosfato, es decir, que sean sabrosas las aguas, no que sean. Y el movimiento del agua suele ser bajo o medio. Hay que tener precaución también con el tema de movimiento de agua. Y uno de los parámetros que no se tienen muy en cuenta cuando alguien tiene un acuario, sobre todo de blando, es el yodo. El yodo, son grandes consumidores de yodo. Es un parámetro que hay que tener muy en cuenta dentro de los corales blandos. El coste sigue siendo bajo, es decir, el equipamiento, el coste que hay sigue siendo bajo respecto a otro tipo de acuario. Pasamos a la siguiente. Hablamos de acuarios de tipo LPS, que son corales duros, pero de pólipo largo, tipo eufilia, bueno, hay diferentes tipos. Son una maravilla, a mí personalmente me encantan. El mantenimiento ya empieza a ser un poquito más exigente, ya tiene un mantenimiento más moderado, es decir, que ya sí que necesita requerimientos de mantenimiento diarios o por lo menos semanales. Ya empezamos a necesitar la estabilidad en cuanto al tema de los parámetros, empieza a ser más exigente con el tema del calcio, del magnesio, del KH, toda esa parte. La alimentación es fotosintésica y además es externa, es decir, nosotros alimentamos también a esos animales. No podemos quedarnos contentos con una alimentación solamente fotosintética, es decir, tenemos que alimentar manualmente. Y hay que tener precaución, mucha precaución con el tema de la distancia y los corales entre ellos. Son muy agresivos, son los corales más agresivos. Normalmente los LPS son los corales más agresivos entre ellos. Cuando hablamos de distancia, hay bastantes LPS que doblan el tamaño de la propia pieza, los pólipos de extensión, para intentar hacerse un espacio en la naturaleza para ir quemando a lo que hay alrededor. Así que hay que tener cuidado con esa parte. Importancias especiales o puntos especiales que tiene este tipo de acuario sería la iluminación, que volvemos a una iluminación media, no tiene que ser excesivamente alta, pero sí que tiene que ser de buena calidad. El nivel de nitratos y de fosfato vuelve a ser un poquito alto, es decir, vuelve a ser no tan alto como puede ser un nivel de blando, aunque podría convivir perfectamente con uno blando. Pero no le gusta unos niveles de fosfato y de nitrato excesivamente bajos. El movimiento del agua es bajo o medio, y uno de los principales, igual como hemos dicho, el parámetro fundamental que nadie tiene en cuenta dentro de los blandos, que sería el tema del yodo, aquí es el calcio. Los LPS tienen una particularidad especial, y es que son corales duros y crecen muy rápido y calcifican muchísimo. Entonces hay que tener mucha precaución con el tema del calcio. El calcio es un parámetro que, si tiene solamente LPS, se va a tener mucho consumo. Evidentemente el KH también consumirá, porque también pero sobre todo el calcio notaremos un aumento considerable respecto a otro tipo de corales. El coste aquí ya empieza a ser medio, porque pues requiere una luz un poquito más alta, requiere un skimmer, no sé qué, requiere un filtrado, requiere una preocupación sobre todo los test, y empieza a ponerse la cosa complicada. El siguiente serían los SPS, que ahí ya empezamos a tener un mantenimiento exigente, ya empezamos a tener unos niveles de exigencia altos. Necesita muchísima estabilidad, sobre todo la palabra que podré utilizar aquí durante toda esa estabilidad, es decir, que se mantengan siempre los parámetros estables, KH, calcio, magnesio. Hay que controlar todos los parámetros. La alimentación es fotosintética, y es muy importante, que hay gente que no tiene en cuenta esta parte, que es que siempre también es externa. Es decir, hay que alimentar los corales duros, SPS, siempre, aunque tengan los niveles de nitrato por las nubes, tengan los fosfatos por las nubes, hay que alimentarlos. Son animales y tienen que alimentarse.
Depende de la necesidad de tu acuario, de cómo ves que puedan llegar a comer. Es como tienes 2 peces y le voy a echar 4 cucharadas de comida. No. Es decir, si tienes 2 peces, pero claro, te le puedo echar 4 cucharadas de comida si tengo 15 peces o 20 peces. Entonces es un poco en función del volumen de cantidad de corales que tengas. Yo personalmente, mi acuario está bastante lleno y yo le doy de comer todos los días poco. Yo le doy de comer todos los días, todas las noches, excepto los fines de semana. No, coral, comida específica de corales. Bueno, yo ya hablo de AC SPS o no, AC Buster es fitoplancton. Fitoplancton es otra cosa diferente. Vale, el fitoplancton es para crear el circuito completo de toda la vida de un acuario, ¿no? El fitoplancton es como la base en el que alimenta a todos los animales que tiene dentro del acuario, pero que son pues tipo esponjas, tipo copépodos, tipo gammarius, es decir, todo ese tipo de pequeños pólipos, de pequeños animales, son los que realmente alimentan el fitoplancton. Y esos es la cadena trófica, ¿no? Y esos animales son los que alimentan a corales y a peces, que los peces a su vez tienen excreciones que alimentan a los corales. Es decir, es la base de la cadena alimenticia. No alimenta directamente el fitoplancton a un coral. Es la base de la cadena. Y te puedes dar cuenta, bueno, aprovechando, pero te puedes dar cuenta si hay exceso de fitoplancton cuando te estás pasando, si las paredes de tu acuario se empiezan a poner verdes. Cuando el cristal de tu acuario empieza a poner verde, me estoy pasando mucho de fitoplancton. Hay señales que, bueno, no es propósito de esto, pero si queréis, por eso yo digo que podría hablar varias horas de cada una de las partes de todo esto, de claves de cada una cosa o identificaciones dentro, señales que te da tu acuario para que puedas identificar. O sea, puedes identificar a través de los propios corales si le falta yodo, si le falta estroncio, si le falta calcio, si le falta, es decir, cómo identificar esa parte de los corales. Sigo por lo básico, sigo por aquí. Ya digo, lo que más necesitan sobre todo es, bueno, necesitan muchísimo movimiento, muy alto, tanto que, bueno, está muy de moda y es muy típico en Estados Unidos que no tengan ningún tipo de sustrato. Pero no es por ninguna razón, sino porque como el movimiento es tan alto, tan fuerte, la arena se la lleva por delante. El parámetro más fundamental en los SPS es el KH. Es fundamental tener el KH siempre estable. Cualquier movimiento brusco de KH vas a perder la pieza directamente. Y además es muy fácil tener un movimiento brusco de KH. No nos damos cuenta porque el coral empieza, mantengo un KH habitual todos los días, tal, y de repente una pieza pues empieza a adaptarse. Se adapta, se pega a lo que es la roca, ¡bum!, y empieza a tirar y hace tu KH, ¡bum!, al suelo, y hacen tus piezas, ¡bum!, a la calle. Así, automático. Estabilidad, y aquí el coste de litro es alto. Siguiente. Hablamos ahora de todo el equipamiento habitual. Una vez que sabemos lo que queremos, a dónde queremos ir, vamos a ver qué equipamiento utilizamos en cada una de todas las partes. Ahora hablaremos de la urna, del agua en todas sus partes, de la roca y la arena, el movimiento, el skimmer, los reactores, la iluminación, la temperatura y los parámetros que deberíamos de tener. Esto más o menos al final todo el circuito que utiliza el acuario. La urna se identifican como 3 tipos de acuario: un pico acuario, un nano acuario y empezamos a hablar de un acuario a partir de esos litros, ¿no? Es decir, un pico serían 30 litros, un nano serían de 30 a 120 litros, 150 litros, más o menos estamos ahí, y un acuario, para llamarse ya un acuario marino, empezaría a partir de los 150 litros, 120 litros. Yo personalmente no recomendaría un acuario de menos de 200 litros, incluso para empezar. Bueno, hay diferentes tipos de materiales para la urna. Está el acrílico, el cristal, y dentro del cristal hay diferentes tipos de cristales. El cristal reconocido, hablamos de reconocido, el cristal de la ventana, tu casa, y además el malo.
El cristal templado, que es habitualmente el que utilizan casi todos los acuarios. Y luego el laminado. El templado, lo bueno es que cuando lo rompes se te hacen trocitos pequeños, y el laminado es cojonudo, pero cuesta una pasta y casi nadie lo hace ahí. Que el laminado es que tiene doble cristal con una capa por el pleno por la parte interior, y eso no lo estamos utilizando. Es muy importante aquí, por eso he puesto algunas cosas, es muy importante el tema de ponerle un neopreno en la parte de abajo, o una tabla, o un estabilizador, con algo que soporte, que reparta el peso. Eso he visto en muchos sitios que no le ponen nada de eso, y por eso me parece interesante indicarlo. Neopreno, corcho, lo que queráis, abajo, algo que distribuya y que vaya flexando. El grosor del cristal suele ser más grande que el de un acuario dulce, básicamente por el tema de las presiones que necesita. Es decir, el movimiento del agua que va a generar mucha presión, va a generar que incluso bombee, y eso y el propio peso, es decir, el peso de un acuario marino pesa más porque la sal pesa, las rocas pesan, los peces pesan, y va a ser mucho más pesado. De ahí cuando hablamos de las tirantas y de toda esa parte. Es decir, incluso cuando hablamos de grosor, lo que más impacta dentro del grosor de un cristal es la altura de una urna. No es lo ancho que sea o lo gigante que sea al final del acuario, sobre todo es la altura. Es decir, un acuario de 1 metro por 1 metro por 1 metro, necesitaremos al menos por lo menos 2 centímetros de cristal. Pero si tenemos un acuario de 1 metro por 1 metro y de altura lo tenemos de 50, posiblemente con un 1,2 será suficiente. Sí, gracias. Zoom sí o zoom no. Bueno, hay diferentes tipos de estructuras y cada uno pues depende de lo que quiera. Hay diferentes formas de hacer el acuario marino. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo que el zoom lo tiene en la parte trasera, la parte de atrás. Aquí tenemos el zoom clásico con el zoom en la parte de abajo, y uno sin zoom, que tiene pues los esquimes mochila y algún tipo de otra forma. Las formas colores, esto es lo más fácil de mantenimiento. Queda más estético porque la urna está libre. Esto sería mi segunda opción si tengo poco sitio, porque sí que me gusta que los aparatos no se vean, y por eso los pondría en la parte de atrás. Y esto pues para algún tipo de acuario fácil de lo que hemos hablado antes, o sea, algún tipo de blandos o alguna cosa así. Sería mi... El equipamiento, cuando hablamos de agua, yo considero fundamental el tema del agua de osmosis. ¿Agua de grifo se puede utilizar? Sí. Especialmente en Madrid, sí. ¿Cuándo lo utilizaría? Nunca. Pero bueno. Pero hay gente que lo utiliza con un cierto éxito. ¿Durante cuánto tiempo? 6 meses, 1 año, 1 año y medio. Bueno, hasta que al final revienta el acuario. O sea, al final empiezan a sacarle cosas que... Y yo, a mí, todo esto funciona bien, hasta que le hace un test, una ICP, y de repente ve que no tiene nada bien. Y además no saben ni cómo solucionarlo. Básicamente suele ser por el tema de la osmosis, de todas las cosas que metemos dentro del acuario que ni nos damos cuenta. Para mí la osmosis me parece un factor indispensable. Puede ser que sea más prescindible en un acuario de solo peces. Volvemos a que el gasto, el coste euro, el coste litro será menor, porque puede ser que aquí en Madrid con la calidad del agua sea totalmente viable. Pero lo que sí que no va a pasar aquí, es decir, aquí en Madrid con la calidad del agua que tenemos y con todo, con un solo peces o con un no solo pez o con lo que quieras, nos van a aparecer silicatos. Y los silicatos significan diatomea, y la diatomea significan algas, y las algas significan feo. Si queremos tener un acuario feo, podemos tenerlo. Para eso también hay formas, es decir, no solamente está en la parte de la osmosis. Cuando nuestro único problema son los silicatos, hay métodos para liberarnos de los silicatos. Como digo, cada uno de todas estas cosas podemos hablar hora y media. La sal, las recomendaciones son entre 1020, 1026, incluso 1027. Volvemos a lo mismo, siempre, todos los casos, siempre estabilidad. Si lo vas a mantener a 1020, de puta madre, 1020, pero 1020 siempre. Si lo vas a mantener a 1026, de puta madre, 1026, pero siempre lo mismo.
¿Qué diferencia hay entre tener 1020 y 1026, que lo puedes medir con un hidrómetro, un refractómetro o unos digitales ahora, que son los modernos de ahora? La cantidad de sales y la cantidad de potasio, la cantidad de bromuro, la cantidad, es decir, toda la serie de elementos traza que va a tener dentro del propio acuario y lo que va a tener que meter de forma externa para poder llegar a tenerlo. ¿Qué pasa? ¿Cuándo consigues un equilibrio en cuanto a la sal que estás metiendo con las trazas que por lo menos a mí me gustaría tener? Yo consigo ese equilibrio con 1026. Es decir, yo tengo que subir muchísimo la salinidad de mis cambios de agua para conseguir el nivel de trazas que yo persigo. Mi acuario en particular es SPS de los que hemos estado hablando. Es decir, hablamos de que un solo pez en 1020 te puede estar perfectamente. Incluso en un 1018 también puede estar perfectamente. Y por tanto ahorras costes. Volvemos con los ahorros, los costes. Es decir, te baja los costes. ¿Por qué? Porque necesitas mucha menos sal, además la sal puede ser de otra calidad, no hace falta que tenga muchas trazas, mucha historia. Es decir, son ahorros de costes en esa parte. Otra parte que es fundamental es el agua de reposición, el autorrellenador. A mí me parece más fundamental que el skimmer. Fíjate lo que digo. A mí uno de los aparatos que me parecen más fundamentales dentro del acuario marino es el autorrellenador. ¿Por qué? Porque fíjate, hemos estado hablando de un acuario blando que podría estar en un acuario sin zoom y sin historia, sin nada, pero sí, de nuevo, en las urnas que hemos visto al lado del que no tenía zoom, una urna de relleno. Y siempre una urna de relleno. Una urna de relleno, el agua de relleno siempre tiene que ser agua de osmosis. Me parece fundamental porque ahora mismo la sal, o sea, cuando un acuario marino se va evaporando el agua, se evapora el agua, pero el H2O es completo, es decir, y te va dejando la sal. Lo que tienes que rellenarlo es con el mismo que es lo que se está evaporando, es decir, sin ningún tipo de sal. Y eso, para tener ajustes de salinidad y para no tener demasiados desajustes, debería de ser de una forma automática. Y para eso sirven estos aparatos que ahora, bueno, no son baratos, pero hay muchas formas de hacerlo, incluso de forma casera, no hace falta rellenadores, incluso si le puedes poner una garrafa en la parte de arriba que vaya haciendo el goteo con una... Es decir, hay muchísimas formas muy económicas para poder llegar a hacer esto en un acuario económico. Que sí, que están respirando. Habitualmente, siempre, por los siglos de los siglos, desde hace unos, 30 años, se hablaba de que necesitabas el 10% del volumen de tu acuario en roca. Como todo el mundo evoluciona, yo creo que a día de hoy no es necesario. Pero no es necesario, ¿por qué? Porque la eficiencia que tienen nuestros skimmers no es la que tenían hace 10 años, la eficiencia que tiene nuestra iluminación no es la misma, la cantidad de aditivos que le podemos dar de suplementos de bacterias no es la misma, es decir, ha evolucionado y hay reglas que se tienen que actualizar. Y yo creo que una de las reglas que se tiene que actualizar es el 10% de volumen sobre todo también porque tenemos rocas sintéticas, ¿no? La cantidad de porosidad por centímetro cúbico que tiene este tipo de rocas en muchos casos supera cualquier tipo de roca viva. Cuando vayáis a comprar una roca, vais a la tienda o vais a donde sea y vais a comprar, os voy a dar algunos tips, ¿no? Cuando vais a comprar una roca, mirad cómo pesa. Levantarla, o sea, meter la mano directamente y levantar esa roca, y si pesa poco y es muy grande, esa es buena. Si es grande o si es pequeña y pesa mucho, eso no tiene poro. Entonces tiene que ser grande y que pese poco, que son las que menos le gustan a las tiendas de arte. ¿Por qué? Porque son las que van por kilo. ¿Puedes considerar el coral muerto como roca viva? Sí, claro. Sí. Como roca viva no, como roca muerta. Bueno, pero como roca que te pueda servir para... Sí. El coral muerto es poroso. El coral muerto es poroso, pero es menos poroso que una roca porosa. Una piedra, Claro, depende de la piedra, es decir, porque si me hago una piedra de río, te digo que prefiero la de coral. Pero por eso volvemos a lo mismo. Cógete un coral muerto y mira por el volumen, el peso que tiene. Si verás, será poroso, ¿no? Un coral muerto es una roca. O sea, así, un coral muerto es una roca. Los arrecifes que te cogen la roca están compuestos de corales muertos. O sea, es lo mismo.
comprado roca viva últimamente, o sea, cómo está el tema, que creo que es, he visto ya, claro, siempre así de carne. O sea, no para festejar por secano, ¿no? Pero Sí. estamos hablando de que puede ser que se esté eliminando la venta de roca viva, Sí. por lo menos de origen natural, ¿no? Sí. Puede interesar. Sí, yo a día de hoy no montaría nada con roca viva, porque la roca viva que te llega no es roca viva. Yo, si me planteo montar una, yo ahora mismo, o sea, esto es cosa mía, hacer luego lo que cada uno quiera, pero yo ahora mismo, si me planteara montar un acuario, normalmente para montar un acuario marino, pues oye, pues siempre te tiras tiempo, te tiras un mes, entre que lo planees, piensa, no sé qué, o 2 meses, incluso hay veces que hay gente que se tira 3 y 4 meses planificando el acuario marino. Yo cogería, sí, ¿no? Es decir, yo cogería esa roca, que antes, incluso cuando estoy planificando, directamente compraría la roca. Compraría la roca muerta, cogería un barreño, metería mi roca en un barreño y empezaría a ciclar la roca, sola. Ella sola, en una esquina de la casa, en el sótano, en donde quiera, le pone un calentador, le pone unas cuantas bombas que te acabas de comprar, que por lo menos las estrenas, y las mete ahí. No le pongo ni iluminación, ni historia, ni nada. Si veo que se baja el nivel, si tengo rellenador, de puta madre. Si no lo tengo, pues le meto un jarrazo de agua y lo voy llevando más o menos al nivel. Y lo dejaría ahí ciclando pues el tiempo que esté pensando en montar el acuario y que lo vaya montando. Un mes, pues un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Pues eso es lo que te vas ahorrando de proceso de ciclado, que le metes bacterias, le metes todo eso, le haría cambios de agua también a ese agua. Ese agua habría que hacerle por lo menos cambios de agua por lo menos una vez al mes, es decir, para eliminar también todos los desechos que va produciendo la propia roca. Yo sería lo que haría, antes que comprar, porque eso mismo que te estoy diciendo es lo que te están vendiendo como roca viva. Exactamente lo mismo. Recomendaría directamente roca, está todo como Pero a día de hoy, ¿cómo está? Sí, a día de hoy, pero no recomienda, fíjate, no comprar la roca muerta y meterla en el acuario, sino curarla fuera del acuario. curarla, decoración, meterla. Y además curarla yo, porque yo sé lo que tengo. Curar el proceso que tuviera que tener. Hay un post en la Acuariofilia Madrid, que nosotros lo hicimos, de donde compramos roca muerta, totalmente muerta, donde hicimos la estructura y contamos cómo la limpiamos, cómo la lavamos, la desinfectamos y cómo iniciamos el ciclado de cristalización. O sea, está puesto y está bien. Sí, y bueno, fue una ampliación del acuario que tenemos ahora, es una ampliación conectada al mismo Zoom. Yo tenía mucho miedo, precisamente porque mi acuario es bastante estable, tengo mucha sacro, lo que he dicho, estabilidad, estabilidad, estabilidad. Como toques algo, ¡pum! Sí, claro, conectar otro acuario, mientras que sea solamente agua, vale. Pero claro, le voy a meter rocas, le voy a meter otra historia. En cuanto le meta rocas, me va a desestabilizar el otro. Entonces tenía miedo de esa parte. Pero pues el proceso fue eso, una limpieza profunda de esa roca, bueno, con todo tipo de productos. Y después de 1 mes y medio, 2 meses, meterla y el acuario ni entrarse. El acuario ni entrarse. Yo lo que hice fue echar mierda de mi skimmer, así, fue echar mierda de mi skimmer y ya. Eso fue lo único que hice. Estuve viendo otra vez una charla que dio José María así, indicaba que valdría El mejillón, famoso mejillón. roca muerta y para él le bastaba coger 2 mejillones de la pescadería, no de la pescadería, abrirlos, echar el agua, tirar la batería que había y iniciar un cultivo de Sí, quiere decir, a ver, cuidado con esos mensajes que José María sabe mucho, pero los mensajes hay que tratarlos con precaución. La bacteria que produce un mejillón es cojonuda para hacer un inicio de ciclado. ¿Por qué? Porque el inicio de ciclado lo que queremos es que se descomponga materia y que haya bacteria para que empiece a hacer todo el ciclado. ¿Nos valdría ese mejillón para reponer las bacterias que vamos editando habitualmente? No. Para iniciar, sí. Pero si te digo, te va a costar un mejillón. A mí me costó todavía menos. Me costó limpiar el skimmer. Es decir, y tenía mogollón de bacteria viva en mi skimmer, seguro.
o por lo menos me lo imaginaba. El tipo de bacteria, el tipo de vida, a partir de que esa actividad empezaría a ser 1018, 1020. Yo apostaría por eso. No sé exactamente, no, pero yo apostaría por ahí. Ser viable para acuario marino. Bueno, además de la roca, lo que digo, yo el tema de la roca lo comentaba. El tema de la arena, igual. El tema de la granulometría, es decir, lo que sea el grosor del grano, pues los hay de 0,3, los he visto, y hay de 1,2, pero bueno, hay de incluso de 2 milímetros y hay incluso más gordo. Bueno, ¿qué decidir entre una cosa y otra? Y decidir si las ponemos, porque es si la ponemos de 1 o 2 centímetros, o ponemos una cama profunda, o cómo hacemos, qué parte ponemos de arena. Bueno, cada uno lo que quiera. Es decir, habitualmente ahora depende, volvemos al principio. ¿Qué quiero? ¿Qué tipo de acuario quiero? ¿Quiero un solo pez? Bueno, si quiero un solo pez, yo pondría una granulometría grande. ¿Por qué? Pero además grande de verdad. ¿Por qué? Porque esa misma granulometría de aragonita me serviría incluso como filtro biológico, es decir, como parte incluso de la roca. Yo lo haría. Me voy a un acuario de los dos intermedios que hemos estado hablando, de un LPS o uno de los blandos, pues podría irme incluso a un 0,3 que es súper bonita, que es blanca, muy bonita, le llaman la sugar, tal. Oye, y es un flujo lento lo que el movimiento que le tengo que dar, yo me iría algo así. Ahora, en uno con SPS, o me iría a SIN, o a una granulometría a partir de 1 milímetro, porque si no se la vuela. De hecho, en mi acuario yo la tengo de 1,2 y vuela. Yo tengo muchísima corriente también, tengo muchísimo movimiento. Viva o muerta, arena también. Hay viva y muerta. Vuelvo a lo mismo. Yo prefiero muerta, porque la viva me parece muerta. Literalmente la viva me parece muerta y la que dicen muerta me parece aséptica. Es decir, no le pasa nada a la que dicen que está muerta porque no tiene nada. Pero la que dicen que está viva, yo creo que esa realmente está muerta. Ya, pero ese caldillo viene, que en su momento me creo que fue recogido de algún charco y se ha muerto. Es decir, en el transporte, es que no me lo creo yo, que en una bolsa me diga la etiqueta que te aguanta 6 meses. Es que dime qué bichos te aguantan una bolsa 6 meses. Sin movimiento, sin historia, sin nada. Alguna bacteria quedará, pero te aseguro que quedarán más muertas que vivas. Y esas muertas, al final lo que te producen, volvemos a lo mismo, son problemas al final dentro del propio acuario. Inicio del ciclado. Normalmente utilizamos bacterias, lo que estamos hablando. También se puede utilizar un mejillón, yo he utilizado porquería del skimmer. Hay diferentes formas de hacer el inicio del ciclado. Si alguien va a empezar, pues oye, o tiene un amigo que tiene un acuario cojonudo y le da mierda del skimmer, otra opción no lo haría. Es decir, si alguien no tiene un acuario cojonudo, yo ese amigo que tiene el acuario que de vez en cuando tiene alguna plaga, alguna historia, por lo mismo no le cogería a su porquería del skimmer. Preferiría coger bacterias asépticas y directamente y echándolo, pero yo lo hice porque era el mío y iba a estar dentro del mismo sitio, del mismo sistema, claro, y confío en mí, sí. Pero si no, yo utilizaría bacterias de fuera. Hablar de bacterias es otra charla. Podríamos hablar otras 2 horas del tipo de bacterias que hay, cómo se utilizan y para qué las podemos usar y cuáles funcionan y cuáles no funcionan, y que también he probado unas cuantas. Pasamos a la siguiente. Movimiento. Esto me parece fundamental. A mí eso es otra cosa del equipamiento que me parece al nivel de la iluminación. O sea, si pensamos que la iluminación es fundamental dentro de un acuario marino, que nos cuesta una pasta brutal, no sé qué, yo al mismo nivel me metería el tema del movimiento. El movimiento es fundamental en un acuario marino. Primero tenemos que saber qué queremos, empezamos por la base, es decir, esto cuando hablo de 10, 20, 30 es el volumen del acuario, la cantidad de veces que se debería de mover a través de las bombas de movimiento.
es decir, un acuario de 100 litros, cuando hablamos de 10 veces, pues serían 1000 litros, ¿no? Mínimo de 1000 litros, y eso sería, hablar de 1000 litros sería un movimiento bajo. Volvemos abajo, lo que decíamos que uno de los blandos, un LPS, medio, sería a partir de 20. Un acuario de 100 litros, estaríamos hablando de 2000 litros por hora. De 2000 litros a 30 veces, de 2000 litros a 3000 litros. Y un acuario de SPS, por ejemplo, con un flujo alto, hablamos que de un acuario de 100 litros deberíamos de tener alrededor de 4000 o 5000 litros hora de movimiento. En mi acuario, personalmente, que tengo SPS, tengo 70. Bastante más que eso. ¿Esto por qué? Por la oxigenación y el intercambio gaseoso. Es fundamental el tema de la oxigenación y el intercambio gaseoso dentro de un acuario marino. Entended que los peces, los corales, todo realmente al final consume oxígeno y necesita el oxígeno que está dentro del acuario. Y entonces ese CO2 que se están produciendo se tiene que intercambiar para que se vuelva a introducir el oxígeno. La única forma de meter oxígeno dentro del acuario es a través de la bomba de movimiento que mueve la superficie o a través del skimmer, que es la siguiente que vamos a hablar. También es importante por el desplazamiento que hace de todos los nutrientes, que mueve todos los nutrientes que dan de comer a los propios corales, sea el que sea, incluso a los propios peces. Las antias, por ejemplo, especialmente comen a través de la corriente. Son peces que no comen habitualmente directamente de lo que sale. Eliminación de zonas aeróbicas y eliminación de toda la parte de los depósitos. Limpian también el tema de los corales y limpian todo el sustrato. La forma también de crecimiento de corales, especialmente de los SPS, depende también a veces del movimiento. Si el movimiento lo tiene directo, el coral crece con una estructura de ramificación mucho más gruesa que si no tiene tanta corriente, entonces crece de una forma más fina. De esta parte, luego potencia el proceso fotosintético. De esto sí que podría hablar tranquilamente 5 horas de toda esta parte, porque esto lo he estudiado muchísimo, todo el tema de movimiento del agua, de cómo es el proceso de, por decirlo así, la piel del propio coral, cómo se va haciendo más fina conforme más movimiento y más flujo de movimiento hay dentro del propio coral, hasta tal punto en el que esa limitación, hacer que sea más fina esa capa de piel, hace que la fotosíntesis se produzca mejor dentro de las zooxantelas que tiene el propio coral. Eso ayuda. ¿Sabéis lo que son las zooxantelas? ¿Sí? Venga, pues me lo ahorro. Es lo que produce al final el color y es lo que es un proceso de simbiosis realmente al final lo que hace el coral con las algas, ¿no? No, o sea, porque esto es como si fuera un parásito. O sea, el alga que está dentro del coral es un parásito. Pasa que es un parásito que, debido a que era un parásito, se empezó a hacer un proceso de simbiosis, ¿vale? Tú te quedas encima mía, pero entonces yo me voy a aprovechar de ti. Así nació la evolución del coral con el color, ¿no? Y entonces ese alga que se apoyaba ahí dentro dice, vale, pues si me tengo que joder, que tú te quedas dentro de mí, pues a ver qué me pillo yo de ti. Pues entonces dijo, pues ¿cuál es tu rechazo? El rechazo que tiene la zooxantela o el alga que tengo dentro, pues son azúcares. Pues yo me cojo y me lo como. Y eso es como, así la evolución llegó a hacer esa simbiosis entre el alga, que es la zooxantela, con el propio coral. Cuando esta capa de piel con esta zooxantela es más fina, ¿qué produce respecto a un acuario? Los corales brillan más. El coral tiene más salud, tiene más resistencia. Entonces y además, sobre todo, tiene un crecimiento muchísimo más alto. No un poco, muchísimo más alto. O sea, los últimos estudios que se estaban haciendo, hay muchísimos estudios sobre este tipo el tema de movimiento, multiplicaban por 7 y por 8 el crecimiento con un movimiento bajo a uno alto. O sea, es brutal el impacto que tiene directamente. Por eso hablo de que el movimiento yo lo pongo al mismo nivel de una iluminación.
es fundamental. Fundamental porque te limpia el acuario, da todos los nutrientes a todos los corales y además potencia todo el proceso fotosintético. Aquí he querido poner también algo en cuanto al tema de las posiciones de dónde colocamos la bomba, que es esa típica pregunta de la gente que también que empieza: ¿dónde las coloco? ¿En una enfrente de la otra porque todo el mundo las pone? ¿O las pongo las dos en el mismo sitio? Como, pues oye, hay muchas formas de hacerlo. Está el típico que las pongo enfrentadas, una enfrente de la otra, que sería algo así, ¿no? Que se produciría un efecto de movimiento caótico porque chocan entre una con otra. Yo creo que ahí se pierde un poquito de potencia de la propia bomba si las ponemos una justo enfrente de la otra. Pero sí que es cierto que es anárquico, que es caótico, y eso mola. El que no sea siempre repetido, eso está bien. ¿Por qué? Porque al final el coral va a crecer en función del movimiento. Está el tema de ponerla en forma diagonal. Esta función, esta me gusta más, porque con esto lo que conseguimos es que sea circular y que sea completa y que dé vuelta a todo el acuario. ¿Es perfecta? No, pero me gusta más que la otra. ¿Qué sería lo ideal? Venga, vamos, subimos los niveles, ¿no? Es como todo, vamos a seguir subiendo. ¿Qué es lo ideal? Pues ahora mismo hay bombas que son maravillosas, que también valen un dineral, en las que tú las programas y media hora da una forma, media hora da otra hora da otra no sé qué, otra cambia no sé cuánto. Entonces, claro, va cambiando y al final el coral ni nada, no tiene ni idea de dónde se mete. Esas son las buenas. Y luego, muy importante el tema de, aquí lo he puesto, pero lo estaba creo que diciendo en todos lados, el flujo laminar sobre la superficie. Siempre por la superficie hay que, el mantenimiento, o sea, siempre tiene que estar el intercambio gaseoso, la oxigenación del acuario, eso es fundamental. Y ahora mismo lo que es el redox, y luego el redox al final es como un medidor para que sepas la cantidad de oxígeno que tiene dentro del acuario. Resumiendo, mantenimiento, por favor, las bombas se limpian. Las bombas se limpian y se limpian con vinagre y es fácil. En 6 horas la bomba queda nueva, brillante. Cada vez que... ¿Qué es lo que tienes que ver tú para que te dejes limpiarla? La coralina. En mi caso, yo no tengo mucha alga. Yo en mi acuario no tengo alga. En mi acuario yo veo coralina. Veo mucha coralina, la veo rosa y digo, fuera. Es decir, yo normalmente cada 3-4 meses las limpio. Y sí, más o menos es eso. Lo que te trataría para cambiarla sería la coralina que se crea. Claro, o el alga que tengas. Porque yo he visto muchas bombas que están llenas de alga hasta arriba. A las 2 semanas de poner la nueva. Agua con vinagre. Agua con vinagre. Durante 6 horas se deshace todo lo que tenga vida. No. Volvemos a lo ideal, ¿no? Tienes dos. Pues una la dejas, la otra dejas y luego lo vuelves a cambiar. Y cada cierto tiempo le vas dando mantenimiento. Pierden muchísima potencia las bombas sin esto. Y aparte que se rompen. O sea que al final no te duran. Es decir, esta bomba es una mierda porque me ha durado solamente 1 año. Y hay una marca china, pero perdona, ¿le ha hecho algo durante 1 año? Si no la ha limpiado. El skimmer. El skimmer es un separador de proteína, ¿no? No me voy a meter dentro de lo que es la proteína y cómo separa realmente el skimmer, la proteína. Y aquí el redox, como ya os lo he comentado, me he librado de esta y es uno de los principales, además del movimiento que hemos dicho antes, que da oxígeno al acuario, que aumenta el potencial redox, que le da vida al acuario. El tamaño habitual que se dice, siempre se habla, es el doble del volumen del acuario en cuanto al aire respirado. Eso es lo que habitualmente se dice. Es decir, si un acuario tiene 100 litros, pues se dice que el volumen aspirado del skimmer sea de 200. Bueno, esa regla en general vale y podemos tomarla como válida.
Pero podemos llegar a tener un sobreesquimado también, es decir, bueno, eso lo voy a ver ahora. Tipos de skimmer, hay skimmer externos, skimmer internos y skimmer de mochila. Mochila sería algo parecido aquí, que se cuelga también dentro del acuario. Esto sería un skimmer interno que va dentro de la parte del zoom, dentro del propio zoom. Y el skimmer externo es que, pues, como aquí fuera, y la laguna está ahí, te paga unas tuberías y se va retroalimentando. Todos tienen ventajas e inconvenientes. Todos tienen, ninguno es perfecto. Todos tienen, hay que ver en función de tu sistema cuál es el que mejor te va. Yo tengo uno de este tipo. Y yo tengo uno que es dentro del zoom. Pero me encantaría tener uno fuera del zoom, de este tipo. Me parece mucho más limpio. Me parece el problema de estos porque hacen también mucho más ruido, tienen otro tipo de necesidades y suelen ser para litrajes muy grandes. También he tenido esto y me ha funcionado bastante bien. Lo tuve hace bastante años, hace como 6 años y funcionaba bien. Para el acuario que tenía y para lo que tenía, me funcionaba bien. También este que tenía estaba preparado, ahí me di cuenta también del sobreestimado. Estaba preparado esto, se supone que era para un acuario de hasta 500 litros o 400 litros y yo lo tenía en una urna de 120. Me pasé, ya os digo que me pasé. Apagar el skimmer. ¿Cuándo se apaga el skimmer? Sobreestimado. ¿Qué significa húmedo o seco? Cuando la gente te habla por ahí en los foros te dice, no es que lo tienes muy húmedo, lo tienes muy seco. No, dale seco, dale húmedo al skimmer. Joder, ¿qué me están hablando? Dejar húmedo o seco el skimmer significa que la copa del skimmer, normalmente la espuma sube por aquí arriba y normalmente la tenemos que mantener más o menos a la que es el principio de la copa para que el suelo vaya burbujeando y vaya depositando todos los desechos en lo que es la parte de la copa. Vale, cuando estos desechos son más líquidos, produce mayor desecho. Es decir, lo que desecha, es decir, la filtración que te hace el propio acuario, por decirlo así, o las proteínas que te saca del propio acuario, de todo tipo, las buenas y las malas, todas, te las desecha dentro de lo que es la copa. Cuando es muy líquido, y hablamos de un esquimado húmedo. Cuando es seco, es cuando va siendo más pastoso. Tú te vas dando cuenta que tienes el acuario, que tienes el skimmer y que todo está como una pasta, realmente. Que sí que tienes un líquido, evidentemente aquí tienes como un medio dedo o algo así de líquido, pero es como muy negro, muy verde, muy oscuro, y eso es un esquimado seco. ¿Cuándo interesa tener un esquimado seco? ¿Cuándo interesa tener un esquimado húmedo? Un esquimado seco interesa tenerlo cuando tienes nutrientes bajos. ¿Por qué? Porque no quieres que te quede más y muy rápido. Un esquimado húmedo interesa tenerlo cuando tienes los nutrientes muy altos y lo que quieres es reducirlo. Entonces aprovechas el skimmer para hacer que esa exportación sea mucho más rápida. Precauciones con el húmedo, cuidado, que se te desborda. Precauciones con el seco, se queda muy pastosa todo esto, todo lo que es la parte interna se queda muy pastosa y necesita mucho más mantenimiento. A limpieza. Pasa a la siguiente, pues no me meten en eso los reactores, hay diferentes tipos de reactores. Cuando hablan de reactores de medio son este tipo que le puedes meterle casi lo que te quede ahí en la gana. Habitualmente se mete carbón, se mete biopellet, se mete resina, se mete diferentes tipos de cosas dentro del acuario, dentro de estos reactores. Yo soy partidario. Hay partidarios de reactores respecto al tema del carbón. Yo soy partidario y recomendaré siempre carbón. Siempre carbón. El carbón es un eliminador de todo el material químico. El problema del carbón es que si nos pasamos por la cantidad de carbón. Si hay que poner un carbón y una cantidad razonable, básicamente como dice el fabricante. O sea, no hay que tampoco estudiar ciencia. El fabricante te dice tanto, pues más o menos le puedes poner lo que dice el fabricante, incluso un poco menos, tampoco mucho más. Puedes ponerle más cuando quieres hacer una acción específica, es decir, yo estoy dándole cobre o dándole algo o algún tipo de mecanismo que he utilizado porque tengo biopsia y tengo que dar algún tipo de medicina o medicamento y tal, lo que tienes que hacer es, pues sí, añadir más carbón de lo habitual para eliminarlo. Además,
cambiar ese carbono habitualmente para intentar eliminar la mayor parte de ese químico. Los biopeles aportan carbono para reducir nitratos. Bueno, no sé si todos conocéis la parte del proceso de nitrato dentro de un acuario marino, me imagino que la mayoría sí, y si no, lo explico súper rápido. Al final, básicamente, que los nitratos y los fosfatos son consumidos por la bacteria. Pero además de los nitratos y los fosfatos, dentro del mismo paquete están los carbonos. Y entonces los carbonos necesitan carbono, nitratos y fosfatos. Son esas tres relaciones, tres elementos son los de lo que consume una bacteria. La bacteria necesita los tres. El acuario habitualmente no tiene tantos carbonos como debería de tener. Y al no tener carbono, pues claro, tira de nitratos, tira de fosfatos para consumir la bacteria, y cuando va a tirar de carbono no tiene las tres patas de las que puede tirar. Por tanto, los nitratos y los fosfatos siguen aumentando porque la bacteria no puede comer. ¿Qué hacemos? Pues evitamos carbono. ¿Qué forma de ir a carbono? Método de Bosca, método con Nopo, todos los fabricantes tienen algún tipo de líquido que te da algún tipo de carbono, método de biopeles, métodos de miles de formas, que al final todos están haciendo lo mismo, te dan carbono para que esas bacterias puedan comerse el nitrato y el fosfato. Resinas alumínicas y féricas. Las resinas son habitualmente para eliminar fosfato o para eliminar silicatos, que hemos hablado antes del sistema de los silicatos, que hay alguna forma también de eliminarlos, también a través de resinas, a través el reactor de calcio también te aporta calcio y alcalinidad. Y en menor medida he puesto aquí trazas entre comillas porque no aporta todas las trazas que nos gustaría, pero sí que aporta parte de las trazas, porque recordad que al final los reactores de calcio lo que lleva dentro son trozos de coral. Entonces todo de coral machacado realmente es al final el coral que va a alimentar coral. Coral por coral, pues son las trazas que tiene el coral. ¿Son todas las que necesita? No, pero son muchas. Está bien. Luego otro método de aditar, he puesto ahí peristática, no está dentro de los reactores, pero bueno, como aditamos el calcio, el magnesio, hay mucha gente, y yo utilizo peristática. Pasa a la siguiente. La iluminación. Otras 4 horas podemos hablar de la iluminación. Pero voy a intentar ser un poco más breve, porque yo creo que estamos ya mal. Ahí están los T5, los D y los híbridos. Lo único que me gustaría decir en esta parte es precaución con la iluminación, y hay que optimizar la iluminación que hay. Joder, tenemos una iluminación de mogollón de LED, podemos repartirla, es decir, repartirla a todo lo que es el acuario, y repartirla también en función de la distancia que tiene del LED a la superficie, e incluso cuánta profundidad tiene el propio acuario. Habitualmente los T5, como puedes ver en este acuario, están entre 10 y 15 centímetros, muy pegaditos a lo que es 10 y 15 centímetros cuando hablamos de acuarios de 50 centímetros de altura. Cuando hablamos de LED, hablamos a partir de los 25 centímetros, incluso de los 50 centímetros. Pero volvemos a lo mismo, 25 centímetros cuando estamos en 50 centímetros de altura de acuario. Cuando el acuario tiene 30 centímetros, si yo lo pongo medio metro, la luz me va a funcionar de puta madre. Y es más, lo que va a tener es un espectro súper amplio. Me va a ganar más cuadrante dentro de la parte del acuario. Voy a aprovechar más la cantidad de vatios que tengo de esa luz. Luego hay que ver y aprovechar la cantidad de iluminación dentro del acuario. Si queremos reducir la factura de la luz y reducir la cantidad de bombillas, porque aquí la iluminación hay una pasta brutal, es el 30% de todo lo que va del acuario, está aquí, hay que optimizar el tema de la iluminación. Pasamos así. La temperatura, lo ideal son entre los 22 y los 27 grados, pero la que elige la que te dé la gana, pero que sea siempre la misma. Modos para mantenerla que te dé la gana. Pues hay ventiladores, calentadores y enfriadores, ¿no? Todo esto ya es conocido. Lo único es que los calentadores que sean de titanio.
Habitualmente los calentadores, los que hay ahora mismo, bueno, los que estamos acostumbrados son de cristal, esos de cristal suelen romperse, y suelen romperse bastante. No sé, cuando Shenk los hizo para dulce, o pensaba que era dulce, los de cristal yo me he cargado bastante, y sin hacerle nada. Y amigos y compañeros del grupo de historia, los de cristal, entonces, preferiblemente daño. No rompe. Lo que es el mecanismo que hace gravedad o se parte. Se rompe el mecanismo del interior. Lo derecho, ¿no? Se cuela agua. Se filtra, se cuela agua, se rompe. Y aparte con el problema que tiene es que a veces te da un corte, te ha cortado el acuario, no sé qué, y te monta un pollo por la... El espectro de la iluminación, azul. Ahí ponía azul, ¿por qué? El azul, en un acuario, o sea, en el océano, tenemos el sol penetra en el mar y el mar empieza a llevarse colores por el medio. Lo primero que se lleva es el rojo, luego el amarillo, no sé qué, que se va llevando todos los espectros, toda la secuencia, la longitud de onda. Y al final lo que queda abajo es el azul. Pero solo azul, 660. Bueno, no solamente azul. El azul queda en la mayoría del espectro de azul, es decir, el mayor porcentaje es azul. ¿Solo azul? No. También necesitas blanco, también necesitas rojo, también necesitas verde, también necesitas tímido, es decir, pero el mayor porcentaje es azul. ¿Por qué cuando ves un acuario marino lo ves azul? Porque el mayor porcentaje de que hay en el océano realmente es azul. ¿Qué es lo que está acostumbrado? Entonces tú cuando le vas a dar iluminación a un acuario, no es para que tú lo veas más bonito, sino es porque quieres que ese coral sobreviva. Y además intentar recrearlo como la naturaleza. Si le pones rojo y no va a entrar, al final no entra, ¿no? No, el rojo es el que no entres en el océano. Y en el océano entra el rojo. Sí. Sigue entrando el rojo. Lo que pasa es que la intensidad, a ver, todos los colores entran aquí en la calle. Te entran todos. En cuanto llegan a la superficie del océano, se empieza a ver un problema de reflexión y un problema de longitud de onda que se van reduciendo en función de la profundidad que va llegando. ¿Cuánto llega? Pues el rojo llega muy poco o nada en función de la profundidad. Llega. ¿Claro? Y verde llega. Y de ultravioleta llega. Pero claro, ¿cuánta cantidad llega? Ahí es donde estamos hablando. No, ¿eso qué? Sigue. Esta es la última. Sí. Me dejo ya en paz. Test y parámetros. Esto también es imprescindible, es básico. O sea, el secreto del éxito de un acuario, el único secreto es este: hacer test. El secreto es hacer test. Si tú haces test todos los días, si tú haces test todas las semanas, si tú haces test cada 2 o 3 días, es decir, depende de la cantidad de test que hagas, así va a ir tu acuario. Porque claro, también tienes que reaccionar conforme a lo que te diga el test. Si te dice, oye, estoy mal de calcio, pues le echo calcio. Estoy mal de no sé calcio, le echo tal. Cuanto más te salga, mejor te va a ir. De hecho, es tan real esa regla que que han inventado cosas que lo hagan por ti. Incluso inventos como el KH directo, no sé qué, diferentes tipos de mecanismos que hay que la industria está metiéndose para intentar estabilizar el KH de esta forma, y lo que te hace son mediciones constantes durante 2, 4, 6 horas para ajustar eso. Que al final lo podemos hacer, que esto es lo que hacemos toda la vida, es decir, lo hacemos de forma manual. Cuanto más test, mejor te va a ir al acuario. Test básico: el KH, el magnesio, el calcio, los fosfatos y los nitratos son básicos, eso no puede faltar. Y luego avanzado, yo recomiendo tener, si vas a tener un acuario de SPS, tener el de potasio. El potasio me parece muy importante. Y luego de vez en cuando hacer un ICP. También si ves que algo no funciona. El ICP es un test un poquito más elaborado, que no lo puedes hacer tú, que tú lo mandas a Alemania, o normalmente es Alemania e Inglaterra, mandas un vial con agua y se lo mandas por correo. Luego te devuelven pues 37 valores diferentes, no solamente estos 5, sino 37, y lo que te hace una radiografía completa, absoluta de todo tu acuario, que puedes ver si hay algún tipo de desviación en alguno de los parámetros que tú cuando se hace un ICP habitualmente.
general, cuando tu calcio, tu magnesio, tu calcio, tu fosfato, tu nitrato, tu potasio, que es lo que tú mides, va bien, y tus cabrales van mal. ¿Está bien? Va mal. Si está bien, va mal. Y desde algo hay en la guardia que yo no puedo medir que va mal. Se voy aquí. Me voy aquí. Y de repente me sale aluminio. Y dices, hostia, ¿por qué tengo aluminio? Otra charla, hablamos de los problemas que hay, o de la alimentación, o de cómo solucionar todo ese tipo de incidencias. Habitualmente en la parte del dulce siempre se decía que la relación de Reifel y tal era de 16:1 y tal. Aquí, olvidado de esa. Habitualmente aquí estamos hablando entre 30:1 y 70:1. Es más, tanto están cambiando un poco los sistemas, ¿no?, que ahora los americanos, que me estoy yendo también un poco por allí, estoy intentando ahí americanizarme, es subir mucho los nitratos y tener muy bajos los fosfatos. Y cuidado, porque esos balances son con cuidado. ¿Qué consigues con esa parte? Que además rompe todas las reglas que estábamos teniendo ahora. Consigues lo que los campeones de la americana están consiguiendo, unos colores súper brillantes, súper potentes, nada pálidos en corales, sobre todo en estamos hablando de SPS. Son corales con mucha potencia de color, muy brillante, y sin alga y sin ciano, por ejemplo, que es la típica el problema que te podría dar, porque tus fosfatos son muy bajos. Ya estoy en esa época de cambio, comprobando a ver si funciona realmente o no. Y iba a decir gracias. ¿Una pregunta o terminamos? Yo tengo una pregunta como nada para enseñártela. ¿Sí? No, lo del hidratón activo, por ejemplo. ¿Vale? Sí. Esto está hecho con medio, ¿vale? Sí. En el sub, ¿sí? ¿Y cada cuándo se cambia? Cada mes. Cada vez hay que cambiarlo. Al menos cada mes. Vale, Eso que estés poner una mallita, una bolsita, pues sí, ahí. en un sitio que tenga flujo de corriente. No dejar Siempre puesto. sí. Y es después que tengas algún tipo de aditivo especial que haga los cambios. Es decir, que le pongas más carbón o alguna cosa. Pero sí, con una mallita al mes está bien. Claro, si vas a medicar algo, Ahora como todavía no estoy en certificar, no leo eso. Pero tengo intención de ponerme, claro. vale. Pues, Pues nada, si tenéis algún tema específico de todo esto, pues yo me comprometo en que en siguientes quedadas o lo que sea, haga un monográfico sobre un tema o dos temas y quedamos. Ah,